Hola, os doy la bienvenida a la píldora de empleabilidad y orientación laboral de la Confederación Empresarial de Lanzarote, que he titulado El futuro del trabajo. En realidad le he titulado No te quedes fuera del futuro del trabajo, porque es un concepto, es lo que quiero transmitiros en ella. Antes que nada, presentarme. Yo soy María José Dunjó y llevo más de 15 años dedicándome al cambio y la reinvención profesional, algo que predico incluso con el ejemplo, me voy reciclando, y es lo que pretendo transmitiros en esta conferencia. Me dedico, como os digo, a la transformación profesional y organizativa de futuro. Mi propósito es contribuir a la reinvención de profesionales y empresas, aportándoles futuro y con las personas siempre en el centro. Y desde esa perspectiva les ofrezco servicios de consultoría, formación y comunicación en circunstancias de cambio y reinvención. Vamos con la presentación que he preparado para vosotros. ¿Por qué hablar de futuro de trabajo? Hablamos de futuro de trabajo porque está aquí. En realidad casi ya no es futuro, está aquí con retos sin precedentes y tenemos que estar listos para no quedarnos fuera. Ese es el mensaje que os quiero transmitir y el que os decía en el título: no te quedes fuera. Tan está aquí y tan importante es que se ha constituido una Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo en la Organización Internacional del Trabajo para tratar el propósito de trabajar para un futuro profesional más prometedor, para enfocar el trabajo con las personas en el centro y para asegurar varios ejes, que son básicamente el desarrollo de la persona, desarrollo de capacidades y a futuro, porque ya veréis que el entorno va a ser muy cambiante y necesita de reciclado constante, conciliación y bienestar, y esto tiene más que ver con los modelos de trabajo actuales en los que podemos trabajar en remoto de una manera flexible, y sostenibilidad laboral, porque de alguna manera va a haber una gran automatización y es importante garantizar que las personas se reciclan adecuadamente con el futuro y para que puedan pertenecer, lo que os decía con el título. Entonces, esas tres líneas son desarrollar capacidades a lo largo de la vida, salario vital y soberanía sobre el propio tiempo, y esto tienen que contribuir las instituciones para conseguirlo, y dar incentivos a las empresas para que esas áreas clave estén bien claras y podamos desarrollarnos ahí. ¿Cuáles son las disciplinas de futuro? Pues son las STEAM. No sé si habéis oído hablar de ellas, pero a continuación os lo cuento. En el foro de Davos de 2015, que ya hace unos añitos de esto, ya se dijo que en 20 años desaparecerían el 47% de los trabajos. Y desaparecerían porque se automatizarían. Pero el tema es que solo se recuperaría un tercio con nuevas funciones que serían diferentes. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues esas funciones son las relacionadas con disciplinas STEAM. Por eso la importancia de este concepto, que no sé si habéis visto, pero se está oyendo mucho en el mercado, y que os voy a especificar un poquito más. La S es de ciencia. La ciencia es importante a muchos niveles, pero pensad que la población se está haciendo cada vez mayor y los temas de medicina, biología, incluso alimentación a nivel científico, cada vez son más importantes para que esa población tenga un bienestar y una longevidad de calidad. Esa es una de las líneas importantes. Otra de las líneas importantes, obviamente, es la tecnológica. Casi todas las disrupciones que vamos a afrontar son tecnológicas, que estamos afrontando ya. Y desde luego es importante pues, saber manejar todo lo que es el cribado de datos, la inteligencia artificial, el social media, incluso relacionarnos y trabajar en redes, en red, online, en remoto, en modelos diferentes que están surgiendo. La ingeniería a muchos niveles, uno de ellos sería incluso la ortopedia, si decimos que queremos tener una longevidad sana, pero también industrial, también de robótica, también de impresoras 3D. Hay toda una labor ingeniería, incluso de agricultura. Hay personas que están volviendo al campo porque pueden trabajar desde ahí en distintas disciplinas, y quizá la agricultura se revisa también de otra manera, ¿no? Entonces,
a todos los niveles. Y matemáticas, matemáticas ¿por qué? Pues porque las matemáticas al final están en todo, son más que la ciencia, es casi una base transversal que nos ayuda a compaginar todos estos conocimientos, la tecnología está presente en todo, también está presente en la racionalización, en las conclusiones, en la filosofía, en saber interpretar esos datos, porque tenemos mucha información, pero no nos queremos perder en ellas, ¿no? Así que este es el mundo que nos espera. No obstante, a mí me gusta siempre hablar de las disciplinas de futuro más una, las STEAM. Y no es una cosa que haya inventado yo, hay toda una filosofía y toda una tendencia que la incluye, pero a mí me gusta explicarlo para no perdernosla, porque la A es importantísima. La A es una A de arte, de emoción, de personas, de creatividad. Somos personas creativas, necesitamos filosofía, necesitamos sensibilidad, necesitamos un ocio de calidad. Todo esto va a seguir estando. Así que no nos olvidemos nunca de todas esas disciplinas que no son robotizables, que no son automatizables tan fácilmente. Son fundamentales. Así que STEAM con A para mí siempre, y ese es como un poco el horizonte hacia el que nos tenemos que proyectar para no quedarnos fuera. Otro factor importante, y esto es en otro orden de cosas, es la conjunción de varias generaciones dentro de un mismo entorno. Por primera vez vamos a tener a varias generaciones participando del mercado del trabajo, del entorno del trabajo. Entonces estamos los boomers, sí, yo estoy aquí, y que somos la juventud libertaria y del reto. ¿Por qué? Pues porque veníamos de una generación que se llamó silenciosa, basada en el esfuerzo, que bueno, pues tuvo que vivir las posguerras de alguna manera, las mundiales y la española. Así que nuestra época fue la de abrir camino, abrir retos y conseguir libertades y de alguna manera ocupar el mercado de trabajo a través de los estudios. Nos desarrollamos todo lo que pudimos y había sitio para ejercer, porque había espacio para crecer en el mercado laboral de entonces. Había mucho por hacer, pero claro, éramos boomers, éramos muchos, así que copamos el mercado y la generación siguiente, que es la juventud competitiva, precisamente por eso tuvo que competir un poquito más para poder entrar ahí. Son los que se denominaron en su época mileuristas porque estudiaban muchísimo, estaban súper preparados y les costaba llegar a poder acceder a puestos acordes con esos estudios. Entonces, esta es la siguiente generación. La siguiente ya fue la millennial. La millennial es la juventud global, multitarea, y es ahí cuando Internet realmente, profesionalmente, se empieza a notar en toda su dimensión. El mundo se hace amplio y afortunadamente, porque a esta generación le ha tocado vivir situaciones como la crisis de 2008, justo entrando en el mercado laboral, en la pandemia, una serie de cosas que hemos vivido todos, pero que a ellos justo les ha incidido en sus inicios laborales y se lo ha dificultado mucho. Así que han espabilado mucho con esa globalidad y con Internet en el tema de multitarea, de ofrecer sus servicios en Internet, de crear contenidos, etc. Por último, la cuarta generación que coincide en el mercado actualmente, que es la que está entrando, es la juventud del cambio, que son la generación Z. Son los que también llaman nativos digitales, aunque en realidad todavía su mundo es un poco analógico. La generación que realmente es 100% digital es la siguiente, que es la alfa, que todavía no está en el mercado laboral. Volviendo a la generación Z, hablaré de ellos a continuación porque es una generación muy importante a tener en cuenta, ya que el futuro inmediato está ahí con ellos. Se basan mucho en la vocación otra vez, como su parámetro de importancia, ¿no? Las generaciones son todas importantes, incluso la que está saliendo, que sería la boomer, y no solo por pertenecer al mercado laboral, sino por ser consumidores. De hecho, ahora se está hablando mucho de la Silver Economy o la rejuvenescencia, y es que dicen que los 60 de ahora son como los 40 de antes, así que esta generación hay que tenerla muy en cuenta, no solo por la experiencia que puede aportar, sino porque es un gran consumidor en estos momentos, siguen siendo muchos, aunque sean menos ahora, y van a ser los que dicten un poco algunas de las reglas del juego de productos que tienen que venir al mercado, porque van a ser los que los van a comprar.
De hecho, ellos están como en su segunda juventud y se jubilan más tarde porque todo lo que es la digitalización, trabajar en Internet, les permite trabajar a distancia. Así que retrasan su jubilación, siguen ahí en el mercado y además consumen ocio porque pueden estar temporadas fuera, viajar, hacer una serie de actividades que les completa y tienen mucha más libertad, tienen muchas menos obligaciones por fin. Habían vivido una buena época al principio y ahora vuelven a vivir esa segunda juventud. Y esto se extiende no solo a esta generación, a la siguiente, porque ahora ha salido la Silver Plus, que es los mayores de 55. Precisamente por lo que os decía, no hace falta estar jubilado para poder abordar una serie de proyectos personales que igual te apetecen hacer y trabajar a distancia. Es mucho más compatible en estos momentos. Así que esta generación también es importante. Estos son los parámetros que quiero destacar de cada generación. Los millennials están de pleno en el mundo laboral ahora por fin y les ha costado porque han tenido que vivir muchos retos, y la generación Z viene para ser motor de cambio y por eso me quiero basar un poquito en ellos. La generación Z es la del do it yourself. Es, como os digo, motor de cambio. Han vivido crisis, no personalmente, no en el mundo laboral, pero en sus casas. Han vivido la crisis, el paro, el terrorismo, los cambios climáticos, pandemia, la guerra de Ucrania. Es una generación que ha visto de todo y desde luego no está dispuesta a renunciar a su vida, a lo que tienen que vivir ellos. Así que cuestionan jerarquías, el status quo. Son idealistas y emprendedores. Son nativos digitales, como os decía antes, y por eso son autodidactas y creadores de contenido. Se han acostumbrado a espabilarse porque no habían reglas, no habían estudios reglados para algunos temas digitales. Así que se han acostumbrado a aprender online. Trabajan en red, se ayudan y crean comunidad. Evitan endeudarse también y valoran muchísimo su tiempo libre. Eligen la vocación frente al ocio, porque la vocación es una forma de ocio para ellos, se ha ido mezclando por las cosas que les han tocado vivir. No se atan y no creen demasiado en política, pero sí que creen en la comunidad, son comprometidos y solidarios y buscan sentido e impacto social. Quieren trabajar en lo que les gusta, no quieren trabajar un trabajo para toda la vida, todas estas cosas no les importa, quieren causar impacto. Así que son conscientes de que tendrán múltiples empleos a lo largo de su vida. Y eso está muy bien, porque así va a ser. Bien, otra perspectiva que me interesa comentaros es, bueno, por un lado hablé de las tendencias STEAM, dónde vamos, por otro lado las generaciones, quiénes somos los que estamos ahí compitiendo, y ahora en qué modelo de trabajo podemos estar. Aquí, pues bueno, básicamente a nivel jurídico hay lo de siempre, ¿no? Cuenta ajena, cuenta propia. Pero la situación ha cambiado bastante. Digamos que si vamos a cuenta ajena, empleados para una empresa, hay muchos modelos de trabajo. Históricamente siempre fue presencial la forma de trabajar, pero esto ha ido cambiando y cambió sobre todo y definitivamente con la situación de la pandemia. Antes la gente iba a trabajar 8 horas y ocasionalmente trabajaba en remoto, incluso era un premio un día a la semana si te portabas bien, si llegabas a objetivos, se consideraba así, mientras que ahora se están imponiendo cada vez más los modelos híbridos. La gente tuvo que trabajar en casa, se encerró, encontró la parte buena, que es una forma de conciliar mejor, de atender sus necesidades y no quiere volver a las oficinas. Así que las empresas que han intentado atraernos con modelos híbridos que obviamente también les interesan a ellos y todos salimos ganando de alguna manera, ¿no? Entonces hay distintas naturalezas de esos modelos híbridos y normalmente actualmente lo define la propia empresa, aunque con participación de trabajadores, y va desde rígido a ultra flexible. ¿Qué es rígido? Rígido es que la empresa decide por funciones, por ubicaciones, por responsabilidades, quiénes pueden trabajar en flexible y quiénes no. En modelo híbrido, quería decir, perdón. Y lo decide y casi lo impone. Cuando es un modelo híbrido flexible es que además hay una opción voluntaria. Cada uno puede hacer lo que le convenga más. Hay personas que siguen prefiriendo ir a trabajar a la oficina por sus condiciones personales, porque se concentran mejor. Esto también está contemplado muchas veces. Y el modelo ultra flexible es aquel en que no hay ni oficina a la que ir.
Sí que puedes ir a un centro de trabajo, quizás a un coworking, donde estás con otras personas, afines o no, según la zona geográfica, pero el modelo es ultra flexible, es decir, no contempla presencial en ningún caso. Normalmente las empresas que son más flexibles es que tienen herramientas que ayudan a que se pueda gestionar bien el trabajo en equipo y normalmente tienen ventanas de coincidencia. Esto es lo que desaparece con el siguiente modelo que vendría, que es el asíncrono. Ya no hay ventanas de disponibilidad en los que todos tienen que coincidir. Y eso sucede sobre todo cuando las empresas son multinacionales, porque de alguna manera tienen que contemplar demasiadas franjas horarias y lo que tiene sentido realmente es tener herramientas que compensen eso y por otro lado, si tenemos que coincidir para crear equipo, buscar formas más creativas de hacerlo. Eso sería para los trabajadores por cuenta ajena. En cuanto, si eres trabajador por cuenta propia, los autónomos, hay varios modelos también. De hecho, siempre los ha habido. Hay personas que trabajan más como freelance para una empresa, pero totalmente, bueno, para una empresa o varias, pero en modo freelance con una tarea concreta. Hay emprendedores que tienen un proyecto y un equipo de trabajo. Y hay empresarios que montan una empresa ya con un equipo mayor o no, y son internacionales o no. Entonces, con todas estas características hay varias modalidades de trabajo que son muy novedosas. Una de ellas es los Golden Workers. Los Golden Workers son los más senior, tienen experiencia y ya no trabajan para una única empresa, ya no existen empresas para toda la vida, ya están en las últimas fases de su vida laboral y lo que hacen es trabajar para ofrecer su experiencia al mercado y trabajar para varias empresas ofreciéndola y cubriendo las necesidades que tienen del nivel que ellos son expertos. Lo mismo, muy parecidos son los interim managers. Trabajan del mismo modo, pero lo que hacen es cubrir un proyecto un tiempo determinado en una empresa. Son contratados como responsables pues, de personas en concretos para un proyecto de gestión de personal diferente, para un modelo flexible de trabajo o para una transformación digital. Pueden haber distintos modelos, pero es un tiempo. Una vez se implementa, ya no se necesita ese perfil, sino que se busca una persona integrada en la organización para que lo lleve a cabo en el día a día. Los e-nomads y los nomads, que se parecen mucho como se llaman, no son los nómadas digitales, que los contaré al final, son personas que trabajan, se llama así por una persona que se llama John Morave, que sacó este concepto y ya lo sacó hace unos años, casi 10. Son personas que trabajan online sobre todo, suelen ser más jóvenes, no son como los golden workers o interim managers que suelen ser, ofrecen experiencia. Ellos ofrecen conocimiento también y si es más informático son los e-nomads, si son más aspectos relacionados, pues no sé, con una campaña publicitaria, con un proyecto en concreto a llevar a cabo llaves en mano, son los nomads. Y trabajan normalmente online y por eso la palabra nómada también, porque alude un poco que podrían trabajar en cualquier lugar, pero muchas veces no lo hacen, pueden estar en su ciudad y tener una vida absolutamente normal, simplemente ofrecen su conocimiento por la vía que sea. Incluso pueden estar incorporados en la empresa. Y los nómadas digitales, sí, los nómadas digitales normalmente lo que tienen es una mochilita donde llevan todo lo que necesitan para trabajar. Y ahí sí se van desplazando por el mundo a lugares que les interesan o donde quieren vivir o donde quieren tener experiencias y pasan 6 meses, 3 meses y siguen ofreciendo sus servicios siempre online. Ese sería el máximo nivel de libertad. A veces las personas eligen un modelo al principio de sus vidas laborales y otro al final, obviamente con toda esta flexibilidad y para todo. Aunque ya os digo que las formas jurídicas pues son dos, las de siempre. Pero esto tiene que evolucionar. Y de hecho en eso también se está trabajando, si recordáis al principio lo que os decía de la OIT, ver un poco cómo se puede conciliar para que las personas tengan un bienestar en el trabajo, de manera que puedan tener el beneficio de esa flexibilidad y tener vidas plenas. Bueno, a partir de ahí, con toda esta información, dices, ¿por dónde empiezo? Demasiada información, ¿no? Bueno, aquí la cosa es sencilla. Hay que empezar por concretar un objetivo profesional y eso es una reflexión interna. Al final, uno se plantea, ¿qué sé hacer? Pues sé hacer
aquello en lo que me formé, en lo que adquirí experiencia y ojo, que puede ser experiencia formativa arreglada académica o puede ser experiencia porque era mi hobby y lo he acabado convirtiendo en mi profesión. Y las competencias que he adquirido también pueden ser a nivel personal, pueden haber proyectos que son casi profesionalizables, ¿no? Entonces, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo veo en el mercado, os he dicho todo lo que hay, las STEAM, veo tendencias. De todas esas tendencias, igual algunas me atraen y creo que podría hacerlas. Pues me formo, desarrollar tu potencial, lo que también decía en la primera la primera transparencia. Seguirnos desarrollando constantemente en las nuevas disciplinas y reinventando a medida que surgen los avances. ¿Qué puedo hacer? Y luego, sobre todo, ¿qué quiero hacer? Al final, la vida es lo que uno quiere que sea. Y si te hace mucha ilusión algo, ya encontrarás la forma de hacerla, ya te formarás, ya te acabarás de desarrollar. Así que lo que quieres hacer a veces tiene más fuerza, esa es tu vocación, lo que te interesa, tus preferencias, lo que tú crees que aporta valor al mundo, tu valor diferencial de alguna manera, lo que tú sientes que haces mejor. Así que el cruce de esas tres cosas es el perfil objetivo y puede ir cambiando a lo largo de la vida, obviamente, porque va cambiando el mundo y ya os he dicho de una forma tan acelerada que vale la pena además ir cambiando. De hecho, ahí está la salsa. Entonces, una vez marco el perfil objetivo, veo en qué tipo de empresas y proyectos puedo encajar y ahí es muy interesante porque te importará el sector, te importará la zona geográfica, pero fijaros que ese parámetro ya cambia, podemos abarcar más zonas, así que hay menos limitaciones en esto y esto nos puede abrir mercado. El tipo de empresa que me gustaría, y ahí también podemos ser creativos, quizás no hace falta que sea una empresa, puede ser un proyecto emprendedor, puedo montarlo yo mismo, y el modelo de trabajo que nos interesa, que esto, como os decía antes, puede cambiar a lo largo de la vida. Igual ahora quiero ser un nómada digital porque tengo muchas vivencias todavía por delante y luego me quiero estabilizar y vivir en una ciudad que descubrí y me quedo. Y a partir de ahí voy construyendo mi historia profesional, muy personal. Lo importante es no perder nunca de vista tu valor diferencial. Eso es lo que va a hacer que alguien te contrate. Y ese valor diferencial, tener muy claro que está en evolución. Va a ir evolucionando contigo y esa es la gracia. De hecho, antes cuando hacíamos simplemente una carrera nos parecíamos todos muchos. Después de toda una trayectoria laboral nos vamos pareciendo menos. Cada uno construye su historia. Pero ahora con tantos cambios, cada cual tiene unas capacidades muy diferentes y eso es lo que hay que aprovechar en todo momento. No mucho más, un poco para resumiros, decir que vuestro futuro profesional sobre todo está en vuestras manos y requiere autoliderazgo, al final conduces tú, tienes que estar un poco al día de lo que pasa por el mundo, pero conduces tú y permítete cambiar, siempre permítete cambiar. Aprendizaje continuado, vas a estar aprendiendo toda la vida y afortunadamente, porque habrá una disrupción tan acelerada que vale la pena ese descubrimiento de novedades. Capacidad de reinvención, por eso mismo, porque lo que haces hoy seguramente dentro de 10, 20 años no tiene sentido, igual ni siquiera existe. Entonces, estar un poco al día de las tendencias, pero irte moviendo tú también. Y adopción de nuevos modelos de trabajo. Lo que os decía antes, pues dentro de todos los modelos que van surgiendo, que se irán perfilando, porque ahora hay legislaciones que se están haciendo para el trabajador remoto, ya que puede vivir en un país y trabajar para otro y por lo tanto los impuestos como tributan. En fin, hay muchísimas historias al respecto, ya sabéis, con los youtubers en Andorra, ¿no? Pero con muchísimas más cosas. Entonces hay toda una legislación que va a permitir más flexibilidad en modelos, elegir siempre el modelo más conveniente para vuestras vidas, que más os permite conciliar y hacer la vida que queréis hacer. Y sobre todo, no te quedes fuera. Depende de ti el futuro del trabajo. Así que tu futuro laboral, la empleabilidad del siglo XXI, pospandemia y de futuro, está totalmente en tus manos, más que nunca. Así que haz por no quedarte fuera. Para acabar, me gusta acabar con esta transparencia que es un poquito una frase de Goethe que me encanta,
que alude al compromiso, que es fundamental para que cualquier proyecto funcione. Dice la frase: hasta que te comprometes existe la duda, la posibilidad de retroceder sin provecho. Sin embargo, en relación con los actos de iniciativa y creación hay una verdad elemental: cuando te comprometes, la providencia también actúa. Y eso es fundamental. Así que id cambiando, comprometeros de una manera ágil, que podáis moveros en cada momento con cintura, pero con compromiso. Porque al final, cuando os movéis así, la providencia también actúa, surgen proyectos nuevos que cuentan con vosotros, igual que vosotros contáis con el futuro. Recuerda, no te quedes fuera, sobre todo no te quedes fuera. Y nada más, aquí daros las gracias por esta oportunidad, a la Confederación Empresarial de Lanzarote, a las píldoras de empleabilidad y orientación laboral tan necesarias, y a todos los que estáis escuchando esta píldora. Un abrazo.